Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Qué hermosa frase, ¿verdad? Sí, corresponde a nuestro gran poeta César Vallejo. Hola, mi nombre es José Antonio Calderón, estudiante de la carrera de Derecho y también del curso de Cátedra Vallejo. El día de hoy permíteme demostrarte un video documental donde te voy a mostrar las vivencias, los estudios, la preocupación y sobre todo la valoración de César Vallejo en nuestra sociedad. Un gran poeta que gracias a su literatura y sus grandes obras nos da a entender cuán importante es el valorar a nuestros padres, cuán importante es dar a conocer que no debe existir la discriminación, las clases sociales, el abuso y sobre todo saber que la literatura transforma vidas, saber que la literatura, comúnmente llamada universal, puede servir de concientización hacia la humanidad. Déjame demostrarte el día de hoy, gracias a estos videos documentales que te van a servir para que compartas y envíes a tus amigos, familiares, conocidos, maestros, para que puedan ver cuán importante es César Vallejo en nuestras vidas. Acompáñame a este viaje. Nacido en las alturas de la sierra peruana, donde lo vieron crecer y tuvo una triste historia, el gran literato peruano César Vallejo, también conocido como el nombre de poeta de la ternura, deja plasmado en sus páginas reseñas y vivencias de sufrimiento y superación. El humilde poeta César Vallejo nació en el norte del Perú, en Santiago de Chuco, en 1892, convirtiéndose en el 11º y último hermano, siendo el más adorable por todos. Al ingresar a la escuela primaria demostró ser una persona de amplios valores, un niño alegre y activo, a quien le encantaba leer y estudiar. Posteriormente, al egresar de la primaria en 1905, pasó a Huamachuco, donde cursó sus estudios secundarios, demostrando ser un hombre de valores. Entre ellos, lo que siempre destaca es el sentido de responsabilidad y generosidad. Sacó muy buenas notas y se graduó en 1909. También sentía nostalgia por muchos momentos felices que pasaba en ese lugar. Luego decidió regresar a su ciudad natal, convirtiéndose en un joven apuesto, deseado por la gente del pueblo, pero aún le faltaba algo y un largo camino por recorrer, seguramente porque se había convertido en un poeta adorado por el país y el mundo. César Vallejo desde temprana edad dio a conocer su interés por los estudios y la literatura, pues a pesar de que la vida le daba la espalda, lograba obtener conocimientos y grandes reconocimientos por estos. Como prueba de ello, sus obras que causan impacto en la sociedad demuestran su interés por la literatura. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo, con el objetivo de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, que luego más adelante servirá para crear su novela El Tungsteno. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas, o tal vez por desilusionarse de dichos momentos en esta carrera. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sutil, un rico minero, cual fue hacendado de la ciudad de Acobamba, departamento de Junín. Trabajó en él, que permaneció 7 meses, para luego regresar a Trujillo en 1912, donde consigue un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama. Fue testigo de la cruel explotación de los peones hacia los indios cuando trabajó en este lugar. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja en este lugar como maestro en Centro Escolar de Varones 241, para luego ser profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, donde tuvo como alumno al pequeño Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista.
En 1915, el 22 de septiembre, se gradúa como bachiller en letras, en donde él demuestra su amplio conocimiento, ¿no?, en la tesis El romanticismo de la poesía castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, más conocido luego como Grupo del Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturriaga, Macedonio de la Torre y Víctor Raya de la Torre. En 1917 conoce a Mirto, más conocida como Zoila Roja Cuadra, una muchacha de 15 años con quien tiene un apasionado y corto romance. Al parecer, Vallejo intenta suicidarse a causa del desengaño, pero es convencido por sus amigos de viajar a Lima con el fin de tomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conseguir el doctorado en Letras y Derecho. Sin embargo, asimismo, se embarca en el vapor Ucayali y llega a Lima el 30 de diciembre de 1917, donde conoce el más selecto intelectual de la ciudad de Lima. En la capital, Vallejo se vincula con escritores e intelectuales como Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, José Carlos Mariátegui, con ambos que hacen una profunda amistad, ¿no? Adecuadamente también conoce a Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, donde ellos publican algunos poemas en la revista Suramérica del periodista Carlos Pérez Canepa. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima. Cuando en septiembre de ese año muere el director y fundador de dicho colegio, Vallejo ocupa este cargo. Asimismo, su madre había fallecido en 1918. La nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retomar a Santiago de Chuco el 1 de agosto, donde ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo que pertenece a la familia Santa María Calderón. Arrieros negociados en lucha y prejuicio de que tenían en ese momento, acusan justamente a Vallejo como participante y asusador. Lamentablemente, él queda apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanece durante aproximadamente 112 días. Tras salir de libertad condicional, se dirige nuevamente a Lima, donde su cuento corto fantástico, Más allá de la vida y de la muerte, fue premiado por un concurso literario entonces. Asimismo, dado a ello, lo que hace sus primeros años es que él permanece concentrado en la literatura para poder dar a conocer la explotación, la discriminación y el abuso en la sociedad. Para luego de ello, de tanta tristeza que tenía César Vallejo, decide sus primeros años viajar a París, donde él empieza pues una nueva vida con mucha estreñez económica, a punto de que en este viaje que realiza, pues lamentablemente él persiste inclusivamente fuera del país a continuar con ese sueño. A principios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre. En octubre es hospitalizado en un nosocomio de caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal, el cual fue operado y pudo restablecerse. Hoy en día conocemos sus grandes obras de César Vallejo, en la cual nos demuestran cuánto él tuvo importancia en la sociedad y en cómo valorar a cada uno de nuestros padres. El emprendimiento cultural implica la creación y gestión de iniciativas culturales y artísticas, el cual puede incluir establecimientos de empresas creativas, donde la organización y eventos culturales sirvan como producción de obra de arte y actividades culturales. Asimismo, nos dicen que es una excelente manera de combinar la creatividad con el espíritu empresarial, tal como señala Acosta en 1994 en página 14 al 15, nos dice que el emprendimiento cultural es la conversión de elementos tangibles e intangibles de la cultura de bienes y servicios comerciales, el cual nos sirve para crear una empresa u organización cultural con el propósito de generar ganancias no solo económicas, sino también el aporte a la sociedad, que fue considerado como una forma de proteger y esparcir la cultura en la comunidad y crear productos y servicios innovadores que contribuyen al desarrollo socioeconómico mediante esta innovación y creatividad. Por último, nos dice que estos productos culturales ingresan al ámbito económico a través de la creación de empresas y grupos culturales que pasan en procesos y se denominan emprendedores. Adicionalmente, nos dice que
Se considera que el emprendimiento cultural es la transformación de elementos culturales para crear un negocio, así como la fuente citada, como informa Acosta, en lo que diga, permite a la sociedad alcanzar el progreso económico y social de la misma. Adicionalmente, podemos definir que este tipo de negocio, para que apoye a la cultura, sea de manera de difundir la cultura en nuestro país, valga la redundancia, teniendo claro que la creatividad es una habilidad importante que puede y logra el mejoramiento del desarrollo de nuestros productos y nuestra sociedad cultural, ¿no? El cual, en apoyo con el Estado, puede beneficiar mucho a nuestra nación. ¿Qué son los documentales? Nos dice Domínguez 2005, páginas 54 al 56, que los documentales son películas o programas de televisión que reflejan hechos reales, una información objetiva y testimonios sobre un tema específico. Por lo general tienen como un objetivo informar, educar y entretener a una audiencia sobre un tema de interés. Nos dice también que es una representación actual de la realidad, aquella producción que utiliza el lenguaje como significativo, que forma parte de un medio audiovisual donde se presenta la realidad observada como si fuese el director. Sin objetividad, pone la cámara en formas que buscan diversos criterios de la actualidad. Por ello es importante mantener enfocada la cámara para un funcionamiento como un ojo mecánico donde observe la interpretación que se tiene de la realidad. En pocas palabras, podemos decir que el documental es un acuerdo entre la realidad por un lado y las imágenes, interpretaciones y moda por el otro, el cual esto ayuda bastante para demostrar su importante función que cumple en analizar y discutir aspectos de una sociedad, el cual contiene interpretaciones de la genuinidad de la realidad humana. Contexto histórico. Podemos iniciar detallando que César Vallejo, ante las dificultades y tristezas vividas en sus días, puso el tema de la muerte en varias de sus obras literarias, haciendo conocer que se puede existir logrando ver o sentir más allá de la realidad. Podemos decir que sus inicios fueron la creación de obras referentes a la muerte, como Los Hermanos Negros, o también se puede ver como relata la muerte y la soledad en sus días. Vallejo expone sobre la muerte en sus inspiraciones, tomándolo como parte de su vida, porque eso expresa y da su preferencia por este tema en sus novelas, artículos y otros documentos suyos. La conexión entre la muerte y la poesía, inclusive la prosa, resaltan la interacción más amplia de la historia, de más allá de la vida y de la muerte. Con ello, se puede entender que el amor y la muerte son entrelazados, alcanzando su punto máximo entre sus letras, donde elementos como el deseo cobran vida en la historia, pues aquí Vallejo encuentra el tema de la muerte como motivación, conmovido por sus vivencias y las muertes de sus seres queridos, especialmente en su familia. Incluyó en su trabajo de muchas maneras y que de esta manera refleja algunas de las obras literarias que él tenía. Como si bien es cierto, César Vallejo brinda interés por el argumento de la muerte en sus páginas, al igual magnitud en sus poemas, novelas y artículos y otros textos, el cual manifiesta esta sensación por comparar con las obras literarias como Trilce, Hermanos Negros, que afrontan el asunto de la muerte en cada uno de sus pasajes. El análisis narrativo de esta obra nos enseña de que César Vallejo describe el dolor, los sentimientos y acciones de un hijo al conocer de la muerte de su progenitora. Si bien es cierto, tiene un sentimiento de culpa persistentemente y distante durante toda su vida. Este sentimiento se debe a que en los últimos minutos de su vida no pudo ver a su madre. En estos días recuerda con nostalgia todos los momentos pasados con ella, expresando su dolor y en una pesadilla muy realista de su subconsciente, en la cual refleja los miedos contenidos en su conciencia, el cual forma una relación con la inmortalidad. Nos muestra cómo el recuerdo de algo tan doloroso juega un papel muy importante en su vida, porque lo atormenta emocionalmente. Nos ponemos en su lugar compartiendo el mismo dolor que él como hijo, el cual esto nos enseña que su sufrimiento debe ser visto como un gran tesoro.
entendiéndolo como un símbolo de lágrimas que revela un profundo vacío, atormentado por los pensamientos de cansancio, el tiempo que no pudo compartir con quien se lo dio la vida. Es decir, su madre ahora está ausente, atormentándose cada vez que ve un lugar especial donde estuvo con él durante toda su visita. Además, los pensamientos cansados sobre el tiempo que no podía compartir con la mujer que le dio la vida y que ahora estaba ausente, se sentía afligido cada vez que veía un lugar especial en cada punto de sus días. En definitiva, entender sobre la muerte en esta obra no siempre corresponde a lo que el autor quería transmitirnos, sino que aquí es donde entra un juego de la interpretación del más allá de la vida y de la muerte, dado que el poeta hace mención sobre la irrealidad conexión que existe entre la vida humana después de la muerte, referirnos que estos personajes están vivos o no, pero se entienden de una forma en cómo escribe el autor, ¿no? En la cual presenta la doble perspectiva en esta historia. Con el título nos referimos a una mezcla de muchas situaciones, algunas de las cuales conocemos pueden ser una explicación entre el dolor extremo y el sufrimiento que tiene profundamente el autor, como la vida y la muerte forman parte de una historia que crea para descifrar un cierto punto, el cual deja un recuerdo muy doloroso dentro del ser humano. Encontramos que esta obra narrativa se caracteriza por plasmar el recuerdo de la pérdida maternal, visitando así el pueblo de infancia, experimentando situaciones insólitas donde el anhelo se convierte en realidad, sin existencia diferencial entre la vida y la muerte, gozando un momento recíproco de ensueño entre madre e hijo. Habría de decir también que la obra de César Vallejo, cuentista, menciona la frustrada determinación existencial entre la mente y la materia del protagonista. Hace hincapié el sufrimiento que le conlleva tener una visión de significado inmortal en el mundo, dando a conocer el conflicto sentimental en su interior, y sin un objetivo en discrepancia original, logra la dispersión del error humano en el cuento fantástico. Los mineros salieron de la mina. Los mineros salieron de la mina, remontando en sus ruinas venideras, fajaron su salud con estampidos, elaborando su función mental, cerrando con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable. El orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales, agolpándose al pie de los signos percances, y a hiriente amarillura conocieron los trístidos y tristes imbuidos del metal que se acaba, del metaloide pálido y pequeño. Craneados de labor, calzados de cuero de vizcacha, calzados de senderos infinitos, y sus ojos de físico llorar, creadores de la profundidad, saben a cielo intermitente la escalera, bajar mirando hacia arriba, saben subir mirando hacia abajo. Lora al antiguo juego de su naturaleza y a sus insomnes órganos, a su saliva rústica, temple fino y punta sus pestañas, crezcan la hierba y el líquen y la rana de sus adverbios, felpa de hierro sus nupciales sábanas, mujeres hasta abajo, sus mujeres. Mucha felicidad para los suyos, son algo portentoso. Los mineros, remontando sus ruinas venideras, elaboraron su función mental y abrieron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Logra la naturaleza amarillenta, a su linterna mágica, a sus cubos, a sus rombos y a sus percances plásticos, a sus ojazos de 6 nervios ópticos y a sus hijos que juegan en la iglesia, a sus tácitos padres infantiles. Salud, oh creadores de la profundidad, es formidable. Buenas noches, tenemos la presencia de la señorita Milagros Céspedes Zúñiga, estudiante de la carrera profesional de Derecho. Mi nombre es José Calderón, integrante del grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo. Muy buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación.
Actualmente que eres alumna también de la universidad, ¿qué opinas sobre nuestro gran poeta César Vallejo, Milagros? Mira, yo tengo mucho que rescatar. Eh, Soy una persona que he leído muchas obras de él, en particular una de las obras que actualmente incluso puedo decirte que estoy leyendo, que es una de las obras que es Los Cainas, en la cual habla justo de eso, ¿no? De la integridad social, Ujú. eh, cómo se ve, cómo se distorsionan las propuestas de ámbito social. eh, Habla mucho de las diferencias, habla de la ficción también, habla de la irracionalidad de las personas, ¿no? Habla de la empatía. Entonces, para mí, muchas de las obras de César Vallejo han tenido un impacto muy importante en mi vida, sobre todo que es de La Cena Miserable, en la cual él habla netamente, pues se basa en sus hermanos, en su familia, ¿no? La unión que ellos tenían como familia. Ujú. Y él habla de la nostalgia, de ver que su familia, por más de que hayan sido de familia humilde y hayan tenido mucha carencia, el Ujú. valor que más predominaba ahí era la unión familiar y ha sido pues el último de los 11 hermanos que él ha tenido. Ha sido una familia muy numerosa, pero a su vez de tantas carencias, hay otra de los valores que podemos rescatar, José, de César Vallejo, que fue eh, esas ganas, esas luchas que él tuvo para sobresalir, salir adelante. O sea, no, nunca se dejó vencer. O sea, él siempre tuvo la visión de él querer ser alguien en la vida y transmitir algo y dejar un poco de él, un poco de su esencia. Importantes temas de Vallejo. Sí, efectivamente nos llena de orgullo pertenecer a nuestra universidad con este nombre, ¿no? Del gran poeta. Bueno, Milagros, ha sido grato tu entrevista el día de hoy. Muchas gracias a ti, en realidad me siento muy honrada de la invitación que me diste. Bueno, de nuestra parte entonces, los agradecimientos. Ha sido un gusto, Milagros. Que tengas muy buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas noches, gracias.